doctor Marco Sánchez Guerra. Él es epidemiólogo y columnista también del periódico El Universal. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo por este tema bien importante que estamos tratando y que hemos puesto sobre la mesa de si elegimos como padres de familia, como madres de familia, clases en línea o clases presenciales, cuando hay dos posturas, doctor. Por un lado, la preocupación de seguir perdiendo esta educación de calidad, que si bien sí había sido muy lastimada durante muchos años, pero no es lo mismo las clases presenciales, poder exponer estas dudas a tu docente, a que estés allí en un aula con el desarrollo social, psicosocial también que puede llevar una alumna, un alumno, y por el otro lado, que se contaminen, que se contagien del virus, que estén expuestos a este contagio, niñas y niños que no han sido vacunados y que tampoco se ve una postura firme por parte del gobierno federal a poder proceder de esta manera. ¿Cómo llegar a un punto intermedio, doctor? Es una situación muy complicada. Bueno, perdón, antes, muchas gracias por el espacio. Tratar de seguir ayudando a la población a tomar sus decisiones. Es un escenario bastante complicado. Como bien lo mencionas, ya son prácticamente 2 años con esto. Los niños están teniendo retraso en su desarrollo personal, académico, pero también todas las implicaciones familiares que se dan alrededor de. Uno de los problemas es que ahorita estamos en el mayor número de contagios vistos, ¿no? Y aún así sabemos que hay un subregistro. Ayer se reportaron más de 40,000 contagios, sin embargo, bien lo ha mencionado el doctor Alejandro Cano, que esto se podría multiplicar al menos por 30 o 50 veces para conocer más o menos la proporción de casos que se dan realmente ya sea en cada uno de los estados o a nivel nacional. Otro de los principales problemas es que seguimos sin que las autoridades nos hablen claramente sobre cuáles son las medidas. Es más, pareciera que las autoridades las desconocen. Un ejemplo es hoy el presidente se reúne en su oficina con el secretario de Hacienda y con el secretario de Gobernación. Él está sin cubrebocas, pero lo que argumenta es que hay sana distancia. La sana distancia en interiores como esa oficina o los salones de clase no existe, ¿no? El virus puede quedar flotando por al menos 1 hora y transportarse por más de 5 o 6 metros. Entonces eso pone en gran riesgo a la población y sobre todo si no traes un cubrebocas de buena calidad, que ahora es todavía más importante, pues van a seguir los contagios. Sí, la figura más importante de nuestro país sigue poniendo el mal ejemplo, lo diría así, doctor. Es positivo COVID, acaba de presentar este cuadro en donde decía, bueno, que tenía ronquera, que tenía tos, y sale en este mensaje donde no está solo, porque, bueno, sí, había 2 funcionarios a cierta distancia, sentados en los sillones de enfrente, pero estaba el camarógrafo también enfrente de él, que es quien hace este movimiento, y el primer mandatario de este país, pues simplemente sin acatar, 1, ponerse el cubrebocas, 2, un espacio cerrado, que es exactamente así, como usted dice, así como están las aulas. ¿Qué tendría que hacer entonces la autoridad, doctor? Mandar a clases de nuevo en línea y de alguna forma pues ir avanzando más en esta crisis educativa que se tiene. Mira, bien lo ha expuesto mi tocayo Marco Fernández del Tecnológico de Monterrey. Hace falta muchísimo trabajo por parte de la SEP para establecer un plan de recuperación del tiempo perdido y del retraso que tienen los niños. La otra es que ante la falta de medidas, la autoridad, yo creo, sugeriría que se retrase la entrada a las clases, como ya sucedió en otros muchos estados, o incluso que se siga de manera híbrida, pero que empiecen a trabajar sobre las medidas. Hoy estamos con Omicron. Siguen desestimando el papel de la pandemia o de este virus, las implicaciones, y no estamos seguros nadie de que no vuelva a surgir otra variante. Entonces necesitamos las medidas. Incluso yo, junto con otros amigos, fundamos una iniciativa que se llama Ventila tu Escuela. Los invito a
los padres, a los académicos que nos están viendo, a que entren a la página ventilatuescuela.org y descarguen una guía que hemos hecho. Desde agosto del año pasado, incluso nosotros nos dedicamos a donar purificadores de aire para cada una de las aulas. Lo hicimos en muy pocas escuelas, esa es la realidad, no contamos con los recursos suficientes, pero por ejemplo en el caso de la Ciudad de México, en vez de estar dando dádivas a los niños, estas becas que dicen que ellos, que fomenta la igualdad, deberían de utilizar esos recursos para mejorar las aulas, poner purificadores de aire, reparar las ventanas, incluso, ¿por qué no brindar a la población de cubrebocas certificados para disminuir el riesgo? Y entonces, en ese sentido, ya poder regresar a cierta normalidad a las aulas, pero no ahora que no estamos preparados y cuando estamos viendo el mayor número de contagios no solamente en el mundo, sino también en México. Para que se usen estos recursos, doctor, yo le agregaría, además de acondicionar las escuelas, para que se puedan entregar incluso cubrebocas que son adecuados, porque bueno, estos cubrebocas de tela, estos cubrebocas reutilizables, que no muchos de ellos cuentan con la capacidad de protección para las personas, pues también es otra situación que no tenemos acceso, quizá por dinero, quizá por desconocimiento, quizá por muchas otras razones. Sí, esto que tocas también es un punto súper importante. Está apareciendo una infografía, incluso en medios, también en redes sociales, donde dice que con Omicron es menos eficiente, que Delta, que la variante original. Eso no es cierto. ¿Qué sí es cierto? El material y el tipo de cubrebocas es muy importante, pero eso lo sabíamos desde el principio de la pandemia. Los cubrebocas quirúrgicos, de hecho tengo una publicación en el Universal sobre eso, que dice, creo, realmente sirve el cubrebocas. Les invito a checar los datos para más detalles, pero por ejemplo sabemos que un cubrebocas quirúrgico protege más o menos o evita como el 70% del paso de las partículas. El problema con ellos es que se hacen huecos en la parte de los cachetes y entonces por eso es que baja mucho la eficiencia. Aquí hay que recordar que no solamente importa la eficacia del cubrebocas, sino vestirlo correctamente para que todo el aire que estemos respirando pase a través de ese cubrebocas y entonces se limpie de los posibles virus que pudiera haber en el ambiente. En el caso de los cubrebocas certificados, yo había estado usando este certificado y nos brinda más del 90% de protección contra aerosoles, contra las partículas. Pero es por los materiales. Entonces, es por el tipo de material que por eso se tienen que utilizar y ahora los certificados cobran toda más relevancia. Yo evito hablar del tipo, por ejemplo, KN95, N95, ¿por qué? Porque si les recomiendo a la gente, usen KN95, lo que hacen es comprarlo en el puestecito de la calle. Y entonces ese que es pirata no tiene la misma calidad que los originales. De hecho, estudios en Estados Unidos han mostrado que la eficiencia es del 95% en los originales. Sin embargo, en los que no son certificados puede bajar hasta entre 25 y 35%. Es decir, es mejor todavía uno quirúrgico. En el caso de los quirúrgicos o las alternativas que podría haber para la población, como bien lo mencionas, hay que ser empáticos y sabemos que vivimos en un país desigual. No todos tienen o tenemos para comprar cubrebocas certificados. Entonces, utilicen doble cubrebocas, uno quirúrgico abajo y encima uno de tela, pero que sea tricapa, de preferencia que tenga un poco de poliéster, o que tenga poliéster, mejor dicho. Y eso principalmente en donde el doble cubrebocas, en el transporte público, que es otro interior mal ventilado, en cualquier otro interior, una oficina, en las escuelas, en los centros de trabajo. Al aire libre sabemos que no hay mucho riesgo y entonces con un cubrebocas ligerito es suficiente, no se van a sentir sofocados y van a estar protegidos en todo momento.
Así es. A propósito de esto, doctor, de todas estas recomendaciones que da y sobre la inversión de recursos, sobre todo si el gobierno federal quiere mantener y seguir manteniendo su postura y que no está mal el que sigamos con clases presenciales, pero usted escribía también, necesita invertirle más al tema de la vacunación para que abarque a cada vez más población, incluidas los niños y las niñas. Sí, ese es otro de los puntos. Desde hace unos meses, desde el año pasado, a principios de enero, la gente, las autoridades festejaban que ya había vacunas y que pronto, en cuanto llegaran a México, el problema se iba a terminar, como si fuese magia, ¿no? Y pues no, tenemos un gran problema en México. Hay que recordar que, bueno, lo que aprendimos con Delta, que era una variable contagiosa, pero no tan contagiosa como Omicron. Con Delta aprendimos que era necesario tener el esquema completo de vacunación. Aprendimos que las vacunas de RNA mensajero eran mejores que cualquier otras, y de otras incluso ahora ni siquiera seguimos sin saber cuál es la eficiencia. Con Omicron ahora sabemos que no es solamente importante tener el esquema completo, sino además un refuerzo. Entonces, hablando ya particularmente de México, tenemos 59% de la población vacunada, solamente 59%. Entonces, aunque lo citan como una gripita, es para aquellos principalmente que ya están vacunados. Para el 41% va a poder ser una pesadilla para la mayoría de ellos probablemente. Entonces, necesitamos, además, ya la CDC y muchas autoridades sanitarias en el mundo han aprobado el uso de las vacunas a partir de los 5 años. Eso debería de ser una política que se empiece a aplicar en México, destinar recursos y olvidarse de cualquier otro. No voy a hablar de proyectos, sino simplemente hablar de que se tiene que invertir y deberían de ser vacunas de RNA mensajero tanto para los niños como incluso los refuerzos que se estén aplicando ya en la población. Así es, doctor. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero ahí está la invitación para que la población pueda ingresar a ventilatuescuela.org. Es la página que usted, junto con otros esfuerzos de otros médicos, están haciendo para tener estas recomendaciones. ¿Qué hacer? Ya estamos viviendo esta pandemia. Tenemos que acostumbrarnos a cambiar hábitos, a cambiar nuestro modo de vida, porque así es y así tiene que ser. Ni modo, nos tocó vivir en esta época. Doctor Marcos Sánchez Guerra, muchas gracias por esos minutos con Mega Noticias. Al contrario, muchísimas gracias. Feliz año, un abrazo a todos, síganse cuidando, por favor. Feliz año para usted también, cuídese mucho. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más.